A lo largo de la historia humana, se ha querido crear, innovar y perfeccionar distintas cosas en los diferentes campos de la industria, desde la creación de una rueda hasta la creación de un motor. Hoy vamos a conocer la base para todos los motores de combustión interna, el motor de Otto. Nuestra tabla de contenidos. Como punto número 1 tendremos la historia de este motor de Otto, que nos dice que fue creado por el ingeniero Nikolaus August Otto. Como punto número 2 tendremos los tiempos. Este motor consta de 4 tiempos. Como punto número 3 tendremos la eficiencia, que nos dice que depende de la relación de compresión-proporción entre los volúmenes. Y como cuarto punto tendremos un ejercicio. Antes de iniciar con nuestra exposición, tendremos una pequeña introducción. Un motor alternativo de combustión interna y encendido provocado produce trabajo mecánico, haciendo uso de un ciclo termodinámico denominado Otto. El ciclo Otto, cuyas fases se representan en la figura 1.1, utiliza un fluido de trabajo que en el caso de motores de combustión interna coincide con la mezcla combustible. El término encendido provocado proviene de la combustión. Se inicia mediante el salto de una chispa controlada en los electrodos de una bujía y se propaga al resto de la mezcla en la cámara de combustión. Bueno, haciendo énfasis en lo que es el origen del ciclo de Otto, vamos a mencionar que el motor del ciclo de Otto fue ideado e inventado por el francés Alphonse Béot de Roches en 1862, pero no fue hasta 4 años después que se construyó el primer motor de 4 y 2 tiempos. Este fue construido por el alemán Nikolaus August Otto, quien tras tener un pleito con el inventor francés Alphonse Béot, tuvo que compensar económicamente al inventor francés. No obstante, el alemán Nikolaus August fue quien se quedó con la fama y el reconocidísimo nombre al motor de gasolina que conocemos hoy como motor de Otto. Bueno, el desarrollo histórico para la invención de este motor. Vamos a empezar por lo que es el motor del Noir. Bueno, Nikolaus August en su juventud era un muy reconocido negociante de comestibles, quien tras haber viajado por muchos países y lugares, en uno de sus recorridos conoció el motor de combustión interna, el cual lo experimentó y lo miró en París. Quien fue que creó este motor era el expatriado belga Jean-Joseph Etienne Lenoir en 1860, quien logró crear un motor con un cilindro de doble acción que funcionaba con gas de alumbrado y con una eficiencia del 4%. Su máquina de 18 litros de cilindrada era capaz de producir tan solo 2 caballos de potencia. Bueno, como podemos ver, Nikolaus Otto se basó en esta idea, viendo este motor
de este inventor, el cual era Jean Joseph, quiso hacer y realizar las modificaciones, el cual le permitiera tener una mejor eficiencia a este motor. Bueno, el desarrollo para su primer motor atmosférico, el cual lo realizó en 1876, el cual ya se había asociado con Langen, lograron crear el primer motor de combustión interna que comprimía la mezcla de combustible antes de la combustión, logrando una eficiencia mucho mayor que cualquier motor creado hasta este momento. Tiempo. Este tipo de motor utiliza 4 fases para completar el ciclo, que son admisión, compresión, explosión y escape. Para todo ello utiliza 2 giros del cigüeñal. Es el tipo más utilizado en la actualidad, ya que ofrece un mejor rendimiento y genera menos contaminación, además de consumir menos y producir menos vibraciones y desgaste. Por el contrario, pesa más y es más caro, incrementándose también el gasto de las reparaciones. En el siguiente video podemos observar un motor de 4 tiempos denominado Otto, con unos números que nos señalan del 1 al 4, que respectivamente son la admisión, compresión, explosión y el escape. Admisión. El pistón desciende, se abre la válvula de admisión y esto permite el ingreso de la mezcla de aire y gasolina al cilindro. 2. Compresión. El pistón asciende y la válvula de admisión se cierra, debido a que el escape también continúa cerrado. El pistón comprime la mezcla de aire y combustible. Como punto número 3, la explosión. El pistón alcanza el máximo de su recorrido, entonces la bujía produce una chispa eléctrica que da paso a la explosión. Como cuarto número, el escape. El pistón nuevamente sube, pero la válvula de escape ya no se encuentra cerrada. Esta se abre para permitir la salida de gases quemados. Eficiencia. La eficiencia térmica de un motor es la capacidad de un motor para transformar la energía aportada por el combustible durante la combustión en rendimiento mecánico. Todos los diseñadores esperan crear un motor con un rendimiento del 100%, ya que sería lo ideal. Sin embargo, en la práctica esto no es posible, ya que la eficiencia se ve lastrada por el rozamiento de las piezas, la pérdida de forma de calor, etc. El motor de gasolina. En los coches de calle, los motores de gasolina tienen un rendimiento térmico o eficiencia del 30%. Esto quiere decir que el 30% de la energía que aporta la gasolina realmente se aprovecha para generar potencia. El resto se desperdicia en forma de calor. Actualmente, se ha conseguido mejores en la eficiencia considerables gracias a los sistemas híbridos. Por ejemplo, la eficiencia térmica en Fórmula 1 es mucho mayor, gracias a la llegada de los motores V6 turbo con MGUK y MGUH. En concreto, se ha elevado desde el 30% de los motores de gasolina convencionales a un 50% aproximadamente. Eso significa que se aprovecha la mitad de la energía aportada por el combustible. Ejercicio de ciclo de Otto. Un motor de ciclo de Otto ideal con una relación de compresión de 8. Al inicio de la fase de compresión, el aire está a 80 kilopascales y a 15 grados Celsius. En la combustión se añade 700 kilojoules sobre kilogramo de calor. Determinar A. La temperatura máxima
la presión máxima que se produce en el ciclo, la salida de trabajo neto, el rendimiento de este motor. Ahora explicaré los procesos que cumplen. Primer proceso, tendríamos un proceso de isóbaro de admisión. Tenemos una gráfica de presión versus volumen, donde la presión es constante. El segundo proceso es un proceso adiabático de compresión. Como podemos ver en la diapositiva, el pistón sube y comprime el volumen 2. Proceso isocórico de combustión o explosión. Se produce una explosión e ingresa calor al proceso. Proceso adiabático de expansión. Proceso isocórico de enfriamiento. Se produce un enfriamiento y sale el calor despedido. Proceso isobáreo de escape. Se abre la válvula y sale todo el aire residual. Para resolver este ejercicio, el enunciado nos da ciertos datos. Tenemos la relación de compresión, que es de 8. También nos da la temperatura, que es de 15 grados Celsius. Lo convertimos a kelvins y sería 288 kelvins. También nos da la presión, que la presión es de 80 kilopascales. Para todo ciclo adiabático tenemos las siguientes fórmulas, donde el coeficiente adiabático del aire es 1.4. Para la temperatura máxima, debemos hacer un despeje de la temperatura 2, que nos da 661,65 kelvins. Una vez teniendo la temperatura 2, hacemos el despeje de presión 2, que sería 1470,33 kilopascales. Para el calor de combustión tenemos la fórmula, reemplazando la fórmula y despejando la temperatura 3, nos sale que temperatura 3 es igual a 1638,62 kelvins. B. La presión máxima que se produce en el ciclo. Para la presión 3 usamos la fórmula de los gases ideales. Haciendo el despeje tenemos que presión 3 es de 3.64138 megapascales. Para C, la salida de trabajo neto, tenemos la fórmula del trabajo neto. Antes de aplicar la fórmula hallamos la temperatura 4 del proceso adiabático, que sería 713,25 kelvins. Una vez teniendo la temperatura 4, lo reemplazamos en la fórmula de trabajo neto y tendríamos que nuestro trabajo neto es de 395.3 kilojoules entre kilogramos. Para el rendimiento del motor necesitamos el coeficiente del aire. Una vez reemplazando en la fórmula, tendríamos que el rendimiento del motor es de 56,47%. Muchas gracias por ver el video. Esperamos haya sido de su agrado. Nos despedimos con la siguiente frase de uno de los mejores cantautores del rock en español, Gustavo Cerati, que nos dice: nuestro futuro depende de cuánto sepamos de nuestro pasado. Frase que elegimos para que a todos nos vaya de la mejor manera en los exámenes finales. Nos vemos en una próxima ocasión.